Muy buenas tardes, jóvenes. Es un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes este encuentro tutorial virtual, ¿verdad? Como se los anuncié el día de clase, para efectos de estudio y mecanismo de metodología de aprendizaje para la realización del examen número 4. Vamos a abordar las temáticas de de la unidad 4 y de la unidad 5 correspondientes al examen número 4, ¿verdad? Dentro de esta unidad 4 vamos a abordar 5 temas de que corresponde a la sección de la 4.1 a la 4.5 y posteriormente que corresponden, ¿verdad? A la visita o encuentro tutorial docente a la cuarta, ¿verdad? Pero este último examen tiene la particularidad de que se agregan 2 unidades, ¿verdad? La unidad 4 y la unidad número 5 para el examen número 4. Para la sección, ¿verdad? 4.1 vamos a hablar acerca de lo que es la probabilidad, eventos mutuamente excluyentes, vamos a hablar acerca de la probabilidad clásica, probabilidad como frecuencia relativa, una probabilidad subjetiva, variables aleatorias y discretas y continuas. Vamos a abordar acerca de lo que es la regla básica de la probabilidad, y acerca de la regla general de adición para todo tipo de eventos. Vamos a abordar lo que es la sección 4.3, probabilidad condicional con eventos dependientes e independientes. Vamos a hablar de la, permítanme jóvenes, que esto no tiene que por qué pasar. Tienen que abordar la temática de la 4.4, creo que sí la cerré. Conceptualización de distribución de probabilidad. Vamos a hablar acerca de la distribución normal, característica, área bajo la curva y de la curva normal, y vamos a hablar acerca de las aplicaciones de la distribución normal, que esto corresponde a la unidad 4. Luego vamos a la sección 5 o a la unidad 5, la 5.1, vamos a abordar la 5.1 a la 5.3, en la que vamos a hablar acerca del muestreo, distribución muestral para la media de la muestra y una distribución muestral para las proporciones de la muestra, ¿verdad? Entonces, en términos generales, serían estas las temáticas que se van a abordar, ¿verdad? Para el día del examen. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con respecto de la parte de lo que es la probabilidad, o sea, vamos a abordar lo que es el tema de la probabilidad y pues el tema que vamos a abordar el día de hoy pues es la probabilidad que como les mencionaba. Entonces vamos a escribir probabilidad. Entonces, cuando hablamos acerca de la probabilidad, jóvenes, existen varios elementos. Cuando hablamos en términos acerca de lo que es la parte de la probabilidad, y un elemento muy puntual cuando hablamos de la parte de la probabilidad es conocer lo que es un experimento. Un experimento, jóvenes, como el término lo menciona, es todo proceso que produce una observación o una medición. Un ejemplo claro es lanzar una moneda al aire, ¿verdad? Eso es un experimento. ¿Qué otro experimento podemos mencionar acerca de un lanzamiento de un dado o sacar una carta de una baraja? Lo que normalmente nosotros conocemos como naipe, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre. A eso se le conoce como un experimento. Estamos hablando acerca de lo que es una introducción al concepto de lo que es probabilidad. Pero antes de conocer probabilidad, es muy importante que ustedes conozcan lo que es un experimento. Experimento es como les menciona, es todo proceso que produce una observación. Ustedes pueden observar, ustedes van a observar que al lanzar una moneda al aire, ese es un experimento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando usted lanza una moneda al aire, ¿qué es lo que va a tener? O que salga cara o que salga escudo.
¿verdad? Normalmente es lo que conocemos nosotros. Y a eso de que salga cara o que salga escudo, se le conoce como el término de evento. Pues evento, en términos generales, es el resultado parcial de un experimento. Por ejemplo, en este caso, si yo les digo a ustedes, si yo lanzo una moneda al aire, ¿cuáles son los eventos que va a ocurrir? Si yo lanzo una moneda al aire, por ejemplo, vamos a ocurrir esto, ¿verdad? Si yo lanzo una moneda al aire, ¿qué tipo de evento va a ocurrir? En el evento 1, del experimento 1, ¿qué puede salir a lanzar una moneda al aire? ¿Jóvenes? ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Se puede caer? Sí, Ok, pero ¿cuál es el evento que puede ocurrir al lanzar una moneda al aire? ¿Cuál sería? tal vez ni no sé, ¿verdad? Según Ujú. yo, es como cuando juegan deporte y entonces escogen quién va primero y quién Sí, va segundo. Cara pero ¿cuál o... se? Ah, ahí está el término. Al lanzar una moneda al aire, o puede salir cara, o puede salir ¿qué? Escudo, como normalmente nosotros ocurrimos. A eso que ocurre según el término de evento, que como ya se los apuntaba, ¿verdad? Que el término de evento es el resultado parcial de un experimento, entonces puede ocurrir de que o salga cara o salga escudo. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del experimento, ese experimento de lanzar una moneda al aire puede ocurrir dos eventos. Por lo tanto, como ese evento ocurre solo dos, la probabilidad sería la mitad de esa parte. O sea, o sale de cara o sale escudo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros lanzamos un dado? Que es el segundo experimento. Que el dado puede ocurrir que salga uno, que salga dos, que salga tres, que salga cuatro, que salga cinco y que salga seis. ¿Por qué? Porque el dado tiene seis caras. Entonces, usted lanza un dado y posiblemente ese dado salga, el evento que ocurre, salga, por ejemplo, dice usted, bueno, ¿cuál sería el evento de que al lanzar un dado salga dos? Entonces, ¿cuál sería el evento? Bueno, que al lanzar el dado, o puede existir que caiga el 2 como suerte, ¿verdad? Pero puede caer uno, puede caer 3, puede caer 4, puede caer 5 o puede caer 6. Entonces a eso se le conoce, pero como dice el concepto, es algo parcial. Entonces, conociendo estos dos conceptos, que es experimento y evento, vamos a abordar lo que es el concepto de la probabilidad. La probabilidad, jóvenes, es el cálculo que se hace mediante los aspectos de la vida cotidiana. O sea, es algo que nosotros observamos y queremos dar un valor numérico, un valor que de manera cuántica ustedes hacen y dicen, bueno, esta es la probabilidad. Y muchas veces cuando nosotros en la vida cotidiana lo mencionamos, recuerdan en la clase cuando yo les digo, bueno, ya se evaluó el 75%, por lo tanto usted tiene una probabilidad de reprobar o una probabilidad de aprobar. Entonces, nosotros, ese concepto de probabilidad, siempre nosotros lo utilizamos en la vida cotidiana, pero para que abarque lo que es la parte de la probabilidad, existe una fórmula. Y la fórmula, te la voy a escribir aquí, la fórmula para calcular la probabilidad es la probabilidad de que ocurra un evento A, que es igual a un valor S sobre N, donde el valor S, que aparece ahí, ¿verdad?
es el evento que ocurre. Y N es lo que del evento es la cantidad en la que ocurre. Por ejemplo, si yo les digo yo a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de sacar una moneda al aire? Entonces, ustedes al lanzar una moneda al aire, ustedes van a ver que el evento va a ser únicamente uno. Porque usted al lanzar una moneda al aire y que esa moneda salga cara, entonces puede ser o que salga o que no salga, pero usted arma que el evento puede salir exitoso. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esa probabilidad, ¿verdad? Es cuando ocurre eso, de que va a ocurrir un evento. Entonces, si yo les digo aquí, les doy un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, se los hago como ejemplo aquí, ¿verdad? Les voy a poner ejemplo acá. Y les digo, ¿cuál es la probabilidad de sacar, voy a poner inciso A, de sacar un as de una baraja de 52 cartas, como inciso A, ¿verdad? Entonces, usted le va a dar solución. Les hago una pregunta. El valor S corresponde a cuántos ases hay en una baraja. Y el evento N corresponde a la cantidad de cartas que tiene una baraja. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuántos ases tiene una baraja y cuántas cartas tiene una baraja? Para empezar, una baraja de naipes. ¿Cuántas cartas tiene una baraja de naipes? 56, Lick. No, 52 cartas. ¿Verdad? Recuerden que viene desde el as y termina hasta el rey. El rey es la Q. Entonces significa que viene as, que corresponde 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después del 10 viene la J, después la cuina y después el rey. Entonces viene desde el as, llega hasta el 10, después viene la J, viene la reina y después viene el rey. Entonces, en total, hay 13 tipos de carta y que cada carta tiene 4. 4 porque está diamantes, están los trébol, los corazones rojos y los corazones y el corazón negro, que es lo que le dicen normalmente picas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuántos ases tiene el naipe. Entonces, si yo se los mencioné, les digo, bueno, entonces el valor N corresponde a 52, porque son 52 cartas las que hay. Pero ¿cuántas ases hay? ¿Cuántas ases hay en ese naipe? Pues la cantidad de ases, pues son 4. Entonces, si usted ya tiene la probabilidad de que ocurra el evento de que aparezca un as, ¿verdad? Va a ser de 4 ases entre 52 cartas. Esto de manera reducida, la mitad de 4 es 2, la mitad de 52 es 26, todavía se puede simplificar, la mitad de 2 es 1, la mitad de 26 es 13 y hagan esa división en su calculadora. ¿Cuánto los da? ¿Cuánto les da? 1 entre 13. 13. No, 1 entre 13
les va a dar a 0.076. 0.076. 0,76, 9 vamos a poner. Siempre vamos a dejar 4 cifras después del punto. Recuerden, siempre 4 cifras después del punto. ¿Verdad? Siempre, ¿verdad? 4 cifras después del punto. A eso se le conoce como cifra significativa. Ahora, ¿entendieron esa parte de cómo fue? ¿O les planteo otro problema? ¿Será que lo puede plantear otro problema, Liz? Es que yo creo que ustedes no, por lo general, ¿verdad? Que no conocen lo que es el naipe, ¿verdad? Yo no, Liz, En lo personal, no. tampoco yo. Sí. Estoy Yo bien igual ahí. desconozco. Ah, listo, listo. Es que por lo general siempre se utiliza eso y normalmente creo yo que Sí, porque yo se supone. estuve viendo ejercicios de eso la vez pasada y sí, ese ejercicio que usted planteó ahorita, yo lo miré por donde yo estaba, Ujú. pero no lo entendí. Muy bien, entonces, pero es por lo mismo, ¿verdad? Porque ustedes no conocen, pero ahora, ¿conocen un dado? Un dado sí, ¿verdad? Sí, Un eso dado, sí. sí. Muy bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? Entonces aquí ve, un número par en el lanzamiento de un dado. Entonces, el problema nos está planteando, queremos conocer cuál es la probabilidad de sacar un número par al lanzar un dado. Entonces vamos a darle solución. Para que eso ocurra, jóvenes, yo lo hago lo siguiente. Primero, tengo que extraer S, quién es S y quién es N. Recordar que la fórmula es la probabilidad de que ocurra un evento A es igual a S sobre N. Ahora, N va a ser todas las observaciones que tiene el problema. Ahora, ¿cuántas caras tiene un dado? ¿Cuántas caras tiene? ¿Un dado cuántas caras tiene? 6. 6. Entonces, N va a ser 6. Ahora, los dados se enumeran por puntitos, ¿verdad? Los puntitos de cuánto en cuánto están. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, de ese del 1 al 6, ¿cuántos pares tiene del 1 al 6? ¿Cuántos pares hay? 3. 3, ¿verdad? Muy bien. Entonces hay 3. Por lo tanto, S va a ser 3. Por ende, la probabilidad de que ocurra ese evento va a ser 3 entre 6. Hagan la división 3 entre 6, ¿cuánto les da? 0.5. Por lo tanto, como les hace una pregunta, o darles la probabilidad de que al lanzar un dado, de obtener un número par en un lanzamiento de dado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La respuesta va a ser que la probabilidad, y yo respondo acá, la probabilidad es de 0.5 o, si usted lo quiere en términos de porcentaje, usted ese valor que está ahí lo multiplica por 100 y se va a dar cuenta que es el 50%. Exacto. Bien. Entonces, ahí usted demuestra que al lanzar al lanzar un dado, la probabilidad de que salga un número par, ¿verdad? Es de 50%. ¿Entendieron esa parte? En lo personal, sí. Muy bien. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que ocurre, ¿verdad? Nosotros aquí lo que hemos encontrado es
es poder calcular una probabilidad. Pero las probabilidades existen con variables y en ese caso las variables son de dos tipos, las variables aleatorias, discretas y las variables aleatorias continuas, que es las que normalmente nosotros vimos al inicio de esta clase. Y hay que recordar un poco de lo que es las variables discretas discretas y continuas. Pues las variables discretas pueden asumir una cantidad medible con valores, ¿verdad? Y obviamente las continuas pueden asumir una cantidad innumerable de valores, o sea que son muchos valores que ocurren con una variable continua. Entonces, conociendo estos dos tipos de variables, vamos a hablar acerca de lo que son las reglas básicas de la probabilidad. Las reglas básicas de la probabilidad. Entonces, vamos a colocar aquí reglas básicas de la probabilidad. Para empezar, una regla básica que nosotros tenemos que encontrar es que las probabilidades son números reales que están desde el intervalo de 0 a 1. O sea, que si usted cuando hace el cálculo de la probabilidad, si el número le da mayor a 1, significa que ese cálculo que usted hizo es de manera incorrecta. Solo va a estar desde 0 a 1. Esa es una regla muy básica, ¿verdad? La regla básica es que todo proceso de calcular la probabilidad son números reales que están entre el intervalo de 0 a 1. Hay que tener muy claro eso, de 0 a 1. La regla básica número 2 es que si tiene la certeza de que siempre ocurrirá un evento, su probabilidad va a ser siempre 1. Miren, si el evento que ustedes dicen, bueno, de que al lanzar una moneda siempre va a salir que escudo, entonces por lo tanto la probabilidad va a ser 1. Si se tiene la certeza de que ese evento que va a ocurrir, siempre va a ocurrir, ¿verdad? Ahora, y si se tiene la certeza de que el evento nunca ocurrirá, pues la probabilidad va a ser 0. Ojo, ¿verdad? La regla básica es que si siempre ocurre, la probabilidad va a ser 1. Y si nunca ocurre, o que no ocurre, no, nunca ocurre, ahí es la palabra clave. Si nunca ocurre, la probabilidad es 0. Vamos a hablar acerca de la regla básica número 3. Nos dice, si dos eventos son mutuamente exclusivos, o sea, que no pueden ocurrir al mismo tiempo, o sea, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Miren, la probabilidad de que uno o el otro ocurren es igual, y aquí viene una regla muy importante, y es una formulita. Esto se le conoce como mutuamente inclusivo. Y en la fórmula que se encuentra es que la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad que ocurra el evento B. Esa es la fórmula y una regla básica de la probabilidad, ¿tá? Ahora,
la regla básica número 4, la suma de las probabilidades que ocurra un evento A y de que no ocurra el evento A es igual a 1. A este valor, jóvenes, que yo he colocado aquí, se le conoce como complemento. Y ese complemento es que no ocurra el evento B, el evento A. En términos, si por ejemplo yo conozco cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A, entonces al sumar la probabilidad de que no ocurra, entonces se le conoce como probabilidad A complemento. Por ende, jóvenes, ¿qué va a ocurrir? Que una regla 5, que es la regla número 5. La regla número 5 nos dice que si A intersección B no existe, entonces la probabilidad de A complemento intersección de B complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A unión B. ¿Qué ocurre? Que si en esta regla número 5 dice que si hay una probabilidad de que no ocurra el evento A y que no ocurra el evento B, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo a la probabilidad 1 le voy a restar a la probabilidad de que sí ocurra el evento A unido con el evento que sí ocurre el evento B. Esta regla la voy a explicar poco a poco. Entonces, fíjense bien el problema que nosotros vamos a abordar el día de hoy. Si, y voy a ir despacio aquí porque para explicarlo. Ejemplo, si C es el evento de que cierto médico esté en el consultorio y D es el evento de que esté en el hospital, ¿verdad? O sea, si C es el evento de que cierto médico esté en el consultorio y D es el evento de que esté en el hospital, va a ocurrir que la probabilidad de que esté en el consultorio va a ser igual a 0.48 y que ese médico, la probabilidad de que esté en el hospital va a ser igual a 0.27. 0.27. Sí, exactamente. Entonces dice el problema, determine que el inciso A de que no esté en el consultorio. Observen bien ahí. Ahora, el primer problema me está presentando y me dice de que no esté en el consultorio. Pero ojo, aquí tengan mucho cuidado. El problema dice que nunca va a estar en el consultorio. Si yo les pusiera en el problema
el doctor nunca va a estar en el consultorio, ¿cuál va a ser la probabilidad? ¿Cuál va a ser la probabilidad de que el doctor nunca va a estar en el consultorio? ¿Cuál sería la probabilidad? ¿Jóvenes? Cero. Cero, muy bien. Y lo plantea la regla básica número 2. Si nunca ocurre, la probabilidad va a ser cero. Pero aquí está diciendo de que no esté en el consultorio. Entonces, para que esa persona no esté en el consultorio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que yo voy a aplicar la regla número 4. Me dice la regla número 4 de que la probabilidad, nos dice la regla 4, si está el evento C más la probabilidad de que no esté el evento C, eso va a ser igual a 1. Pero ¿cuál es la probabilidad del evento C? ¿Quién es? La probabilidad del evento C es 0.48, ya me lo da el ejercicio. Pero yo quiero conocer cuál es la probabilidad de que no esté. Entonces, por lo tanto, es este valor que yo voy a estar calculando. Por ende, si eso ocurre, este valor que está positivo al otro lado va a pasar a restar entonces la probabilidad de que eso no ocurra o que el doctor o el médico, perdón, no esté en el consultorio va a ser a 1 y le voy a restar los 0.48 de la probabilidad de que este doctor sí esté en el consultorio. Por tanto, la probabilidad de que este doctor no esté va a ser en su calculadora 1 menos 0.48 y le vamos a dar igual. En decimales sería a 0.52. 0.52. Y esa sería la respuesta. Entonces, la respuesta a ustedes les dice, ¿cuál sería la probabilidad de que el doctor no esté en el consultorio? Entonces te responde, la probabilidad de que el doctor no esté en el consultorio es de 0.52. Aquí no le están pidiendo porcentaje, les están pidiendo la probabilidad. Entonces, si yo les dijera, ¿cuál sería la probabilidad en porcentaje de que el doctor no esté en el consultorio? Pues a este valor que ustedes calcularon le van a multiplicar por 100. Entonces, en porcentaje, la probabilidad de que el doctor no esté en el consultorio va a ser igual a el 52%. El 52%. Porque quedó 0.52, lo multiplican por 100 ustedes y les va a quedar el 52%. Entonces, en términos generales, ya aquí ya me dan la probabilidad, ya me la están dando. Pero la idea es que ustedes calculen la regla que me dice de que no esté. Y cuando dice no esté, entonces se utiliza es el complemento. Por esa razón es que se aplica esa regla número 4, ¿verdad? Se aplica la regla número 4. ¿Vamos entendiendo esa parte? ¿Vamos entendiendo, jóvenes? En lo personal, sí, líder. Muy bien. Ahora, ocurre de que se plantea un inciso B. El inciso B que se plantea es que no esté en el hospital. No esté en el hospital. Miren, ahora se plantea el contrario.
Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? La probabilidad de que sí esté en el hospital más la probabilidad, perdón, no estamos hablando porque me estaban diciendo que la probabilidad era D. La probabilidad de que sí esté en el hospital más la probabilidad de que no esté en el hospital tiene que ser igual a 1. Pero como la probabilidad de que sí esté en el hospital es de 0.27, pero me están pidiendo de que no esté en el hospital, entonces este 0.27 pasa al otro lado a restarle a ese 1, a ese 1 que yo tengo ahí. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? La probabilidad de que no esté en el hospital va a ser igual a 1 menos 0.27. Entonces, la probabilidad de que el doctor no esté en el hospital va a ser igual a, ¿cuánto es 0.73. 0 punto? No, 0 punto, sí, 73. 0.73. Sí, 0.73. Por lo tanto, yo ya he encontrado la probabilidad de que no esté en el hospital, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros ahí? Sí, Lick. Ahora bien, yo voy a plantear otro problema. Y en el problema inciso D, si yo les pregunto, determine un inciso C, miren, y les pongo aquí, ¿cuál es la probabilidad de que el doctor, aquí, cuál es la probabilidad de que el doctor no esté, perdón, no esté ni en el consultorio ni en el hospital? ¿Cuál sería esa probabilidad? Entonces, es ahí donde se va a aplicar la regla número 5. Calcular probabilidad de que el doctor no esté en el consultorio ni en el hospital es igual a 1 menos la probabilidad de que sí esté en el consultorio y que esté en el hospital. Entonces me va a quedar aquí una suma de la probabilidad, miren, de que sí esté en el de que sí esté en el consultorio más la probabilidad, perdón, la probabilidad de que no esté en el consultorio más la probabilidad de que sí esté en el consultorio. Entonces, perdón, la probabilidad de que no esté ni en en el consultorio ni tampoco en el hospital. Mil disculpas, jóvenes, que me estoy equivocando, pero es porque tanto mi hermano como mi esposa me están llamando insistentemente. No sé por qué razón no se acuerdan de que les dije que iba a clase. Entonces, mil disculpas por eso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar, y ahí vamos a hacer una suma de que no esté en el consultorio, que quedó a 0.52, y de que no estuvo en el hospital, que fue de 0.52. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la probabilidad va a quedar de 0.52, que era la probabilidad de que no estaba en el consultorio, más la probabilidad de que no estaba en el hospital, que fue de 0.73, ¿verdad? Entonces, aquí yo hago eso. Ahora, nótese usted que aquí va a ocurrir una suma. ¿Cuánto sería
0.52 más 0.73. ¿Cuánto nos quedaría ahí? Uno punto 25. ¿1 punto qué? 25. No, o sea, primero hagan lo que está adentro. Aquí quiero hacer una corrección, jóvenes. Aquí, perdón. Aquí Es la esto misma no es así. cantidad, Liz. No, sí, pero espérenme. Aquí voy a corregir. Aquí es como me están diciendo que no esté en el consultorio ni tampoco en el hospital. Entonces aquí nos quedaría que no están ni en el consultorio ni tampoco están en el hospital. Entonces aquí yo voy a hacer, a uno le voy a restar la probabilidad de que sí está en el consultorio y que sí está también en el hospital. Entonces, como este doctor, la probabilidad de que sí estaba en el consultorio fue de 0.48 y la probabilidad de que sí estaba en el hospital fue de 0.27, ahora sí, sumen esos dos, por favor, ¿cuánto les dan? 0.48 más 0.27, ¿cuánto les da? 0.75. Ahora, muy bien. Ahora, a ese 1 le voy a restar el 0.75 que está ahí y obviamente la probabilidad de que no esté en el consultorio ni tampoco en el hospital es igual a 0.25. 0.25. Y ahí sí el ejercicio finaliza, ¿verdad? Entonces hemos encontrado lo que son las reglas básicas de la probabilidad. Si ustedes pueden observar todos los resultados que hemos encontrado en la probabilidad, ¿verdad? Recuerden que aquí esto era en términos de porcentaje, pero la probabilidad, ¿qué dice la regla básica de la probabilidad? De que la probabilidad tiene que estar de 0 a 1. Y ustedes pueden observar que en esta probabilidad efectivamente sí está de 0 a 1. Miren. Vamos a la otra. También este 0.75 está entre 0 y 1. Y vamos a ver este. También efectivamente está entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora vamos a discutir una de las temáticas que tenía, ¿verdad? Porque en esta temática yo lo que tenía era que unos problemitas los tenía bien confusos en ahí porque dije, o mejor les voy a explicar de manera bien centrada y posteriormente vamos a resolverlo, ¿verdad? Vamos a resolver ciertas cositas que van a ser muy importantes. Vamos a hablar acerca entonces de uno de los problemas que tenemos por acá. Ejercicio. La siguiente tabla muestra el resultado de 527 entrevistas concluidas durante una encuesta para estudiar las opiniones que tienen los ciudadanos de Tegucigalpa respecto al aborto legalizado. Los datos están clasificados por área de la ciudad. Entonces, veamos que esto es una encuesta que se hizo y hubo una entrevista de 527 personas con respecto al tema de lo que era el aborto legal. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Venimos y se plantea lo siguiente. Aparece esta tablita. Ocurre que existen cuatro áreas. Área A, área B, área D y área E. Y también están las personas que están a favor, que están en contra, que están indecisos y tenemos los totales. Nos dice que en el área A, miren,
en el área A, 100 personas estuvieron a favor, 20 en contra y 5 indecisos, haciendo un total de 125. Nos dice que en el área B, 115 personas estaban a favor, 5 en contra, 7 indecisos y hay un total de 127. En el área D hay 50 personas a favor, 60 en contra e indecisos hay 20. Pueden ustedes notar que las personas cuando dicen que está a favor, la variable que nosotros vamos a utilizar es F. Si están en contra es Q. Si están indecisos es I. ¿Verdad? Ahora bien, así sucesivamente pasa con el área E. Y hacen un total, al sumar todo esto, hacen un total de 527 y al sumar todo esto, pues va a dar un total de 527 también. Ahora, dice, si se elige al azar una persona de las 527 entrevistadas, ¿cuál es la probabilidad de que el entrevistado haga una, estuviera a favor del aborto legalizado? Entonces aquí viene algo muy importante, jóvenes. Y lo importante es, y aquí yo lo que voy a hacer es un recorte para ir discutiendo estos puntos. Entonces, permítanme. Eh, herramienta de recorte no aparece. Entonces, vamos a poner aquí el PDF y vamos a hacer el recorte acá. Entonces, veamos y lo planteamos acá. Nos dice el problema, ¿verdad? Nos plantea ahora. Nos dice el problema. El inciso A, estuviera a favor del aborto legalizado. Entonces, hago lo siguiente. Probabilidad de que estuviera a favor, o sea, la probabilidad de F va a ser S sobre N. ¿Y quién sería S y quién es N en los datos? Vean bien aquí. ¿Quién sería S? S sería las personas que están a favor. Y N en este caso es el total de las personas. ¿Quién sería N en este problema, jóvenes? ¿Quién sería N? 527. 527, muy bien, que es el total de las personas. Ahora bien, tengan mucho cuidado aquí. Les están pidiendo estuviera a favor del aborto legalizado. Aquí no le están pidiendo por área, sino que es el total de las personas que estuvieron a favor. Por tanto, ¿cuántas personas estuvieron a favor? 300. Muy bien, entonces el valor de ese va a ser de 300. Por tanto, la probabilidad de que las personas estuvieran a favor del aborto legalizado es 300 dividido entre 527. Por lo tanto, la probabilidad va a ser de ¿cuánto? En decimales. Entonces, tomo mi calculadora y digo 300 entre 527. Nos va a dar un total de 0.5693. Y esa va a ser la probabilidad de que O las sea que personas... si nos estuviera pidiendo, por ejemplo, los que están en contra, vamos a tomar el total que está en contra, ¿va? Exactamente. O en este Y caso, siempre lo vamos a dividir por la cantidad total que nos dio, ¿va? exacto, exactamente, Ah. que esos son las 527 personas en total. Pero aquí, como les digo, tengan mucho cuidado, porque estas partes son un poquito fáciles, ¿verdad? Tengan mucho cuidado en eso. Ahora bien,
nos dice cuál sería la probabilidad de que estuvieran indecisos. Entonces, pueden observar 92. ustedes que indeciso es PI es igual a S sobre N. S sería ¿quién? 92, como 92. apuntaban ustedes, y N sería los 527 que hay en total. Entonces, la probabilidad de que estuvieran indecisos sería, permítame que creo que bueno, P de I es igual a 92 dividido entre 527 y la probabilidad de que estuvieran indecisos, ¿cuánto es en total? Entonces vengo yo en mi calculadora. 0.17. 0.1746. Y esa sería la probabilidad de que las personas estuvieran indecisos. Ojo, jóvenes, aquí les hacen preguntas, siempre deben de contestar con respuesta. Yo solo hago el cálculo por efectos del tiempo, porque si me pongo a contestar a cada rato, entonces no vamos a terminar nunca, ¿verdad? Por lo tanto, ahí aparece. Ahora, aquí viene un dato muy importante, que es el inciso C. La probabilidad de que viviera en el área E. Entonces, extraigo mi S, extraigo mi N. ¿Quién sería N aquí? N siempre sería los 527. 127. Ahora, pero que viviera en el área E. Que viviera en el área E. 145. 145, muy bien, porque este es el total de las personas que viven en el área E. Miren, 145. Entonces, la probabilidad de que viviera en el área E va a ser 145 dividido entre 527. Por lo tanto, la probabilidad de que viviera en el área E es igual a 0.27. 0.27. Recuerden, siempre con 4 decimales. 0.275. 275 le da. Ajá, o sea, como usted dijo que tenemos que agarrar 4, entonces Ujú. 0.27 y 5 últimos. 51. Después del punto decimal, 4 cifras decimales. Ah, bueno, ahí sí. Muy bien. Pero vean ahora que ocurre algo en particular en el inciso D. Dice, estuviera en contra del aborto legalizado y viviera en el área B. Y aquí no Sí. se plantea de muy distinto. Entonces, veamos, estuviera a favor del aborto o que viviera en el área E. Miren, entonces aquí se plantea una fórmula muy diferente, muy diferente. Entonces, el inciso ¿qué era? ¿Estaba mencionando? El B. No, el D. Ahora, el D es muy diferente, ¿verdad? Entonces, veamos por acá. Y es aquí donde viene una pregunta muy distinta. Miren, entonces el D nos plantea el D que la probabilidad de que esta persona estuviera en contra y que viviera en el área B. Y aquí se utiliza lo que es esta formulita que aparece acá. Entonces aquí utilice el signo que no corresponde. Y que viviera en el área B.
Entonces, aquí, jóvenes, retornando, para que esto ocurra, hago lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona, miren aquí, estuviera en contra, y que viviera en el área B? Entonces se toma los valores que están intersectados entre ellos. ¿Observaron ahí? ¿Y cuánto es eso, jóvenes? ¿Quién sería S? ¿Quién sería N? Ese sería 5 N y N sería sería 500. 527. Por lo tanto, la probabilidad de que estuviera en contra y que viviera en el área B va a ser igual a 5 sobre 527. Por lo tanto, esto va a ser un total de ¿cuánto? 9.4876. 9. Recuerde que la probabilidad no puede ser así. 5 Ah, entre 527. El resultado es, aquí está la situación, mire, jóvenes. A ustedes les aparece esta partecita así, con un número que aparece, creo que es les aparece en la calculadora 10 a la negativo 3, ¿verdad? Sí, sí. Cuando eso les pasa a ustedes, jóvenes, cuando eso ocurre, es que ustedes van a agregar, miren, un 0. 3-0, ¿vale? Sí, exactamente. 3 ceros, pero en el primer cero ustedes van a poner un puntito. Y ahora sí van a poner 9 y 45, 95. Entonces, la probabilidad, o sea, es una probabilidad súper baja de que esa persona estuviera en contra del aborto legalizado y que viviera en el área B. ¿Verdad? Y que viviera en el área B. ¿Estamos de acuerdo con eso, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a resolver el inciso E. El inciso E nos dice que estuviera a favor, miren, estuviera a favor o, y aquí viene la palabra o que viviera en el área E. Y aquí se aplica una formulita. La formulita que se va a aplicar en este problema, jóvenes, es la siguiente. Que ustedes tienen que sumar, y aquí vamos a hacerlo. Entonces, aquí van ustedes primero, sumar la probabilidad de que ocurra F más la probabilidad que ocurra E y restarle la probabilidad de que ocurra F junto con E. Esta formulita se aplica y aquí lo que voy a hacer es duplicar, jóvenes, voy a duplicar esta página. Vamos a duplicar esta página. Vamos a duplicarla para poder trabajar en ella. Entonces, primero, vamos a borrar esta parte de aquí, vamos a borrar esto de aquí y vamos a trabajar acá. Ahora, esto sí lo voy a seleccionar para trabajarlo por acá. Entonces, fíjense, el inciso E nos está pidiendo que trabajemos con respecto a de que esa persona estuviera en contra, perdón, estuviera a favor del aborto y que, o que viviera en el área E. Entonces, cuando aparece la palabra o en el problema, ustedes siempre van a trabajar con esta formulita que aparece acá.
que es la que yo coloqué ahí. La F y la E es por las personas que aparecen ahí. F representa a los que están a favor. O es la flechita que es por abajo, es una U invertida. E es el del pertenece al área E, ¿verdad? Y vamos a poder encontrar. Para eso, jóvenes, primero, debo de conocer, calcular cuál es la probabilidad de F. O sea, la probabilidad de que las personas estén a favor. Y ya ese cálculo yo lo saqué, ¿verdad? Ya lo hice, ese cálculo que están a favor. De los que están a favor, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ese dato? 0.5693. Exactamente. Vamos a copiarla. Y ahora vamos a pegarla por acá. No era la que tenía que... Bueno, entonces, ¿me la dictan, por favor? 0.5693. Entonces era 0.5693. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que vive en el área E? ¿La calculamos? Sí. ¿Es de quién? 0.2751. Miren. Y tenemos que calcular la probabilidad de que esté a favor y que viva en el área E. Pero esa no la hemos calculado, ¿verdad? ¿O sí? No. Esa no la hemos calculado. Entonces, para encontrar, pues es S entre N. ¿Cuál es la probabilidad? En este caso, S, ¿quién es N? ¿N quién va a ser? Pues siempre los 527. ¿Quién va a ser S? S, pues es el valor de las personas que estaban a favor, miren, que estaban a favor y que viviera en el área E. ¿Quiénes son esos? La intersección, miren, 35. 35. Entonces, ese sería 35. Entonces, en términos me quedaría que la probabilidad sería 35 entre 527. Por lo tanto, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da 35 sobre o dividiendo 527? 0.0664. Ok, 0.0664. Esa es la probabilidad. Entonces vengo yo ahora, yo ya tengo los datos. Yo ya tengo quién es la probabilidad de F, que es de 0.5693, más la probabilidad que ocurra E, que es 0.2751, menos esta probabilidad que me dio a 0.0664. Entonces, ¿cuánto nos da todo eso, jóvenes? Primero, suman, bueno, lo pueden hacer de un solo todo en la calculadora. Entonces, voy con mi calculadora, borro y digo lo siguiente. 0.5693 más 0.2751 menos 0.0664 y me va a dar un total de 0.7780, porque no aparece la cuarta, significa que es 80. Entonces la probabilidad de que esa persona estuviera a favor del aborto o que viviera en el área E es de 0.7780. Y aquí lo tenemos, miren. Sin ver el problema, ¿verdad? Que este problema ya se había colocado anteriormente. Bien, ¿hay preguntas, jóvenes? ¿Hay preguntas? En la respuesta es necesario poner. Siempre, siempre. Yo lo hago por efectos de tiempo, ¿verdad? Porque les están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que el entrevistado, y ahí aparece en los incisos, de que el entrevistado, y si le pido el inciso de que el entrevistado estuviera a favor del aborto o que viviera en el área B, perdón, que viviera en el área E,
Entonces usted responde, la probabilidad de que el entrevistado esté a favor del aborto o que vive en el área E es de, en este caso, 0.7780. Y eso es todo. Ahí lo único que ustedes van a hacer es que responder a la pregunta, pero es una pregunta que se la están haciendo. Si yo les colocara, calcule la probabilidad de que, ahí sí, ustedes me lo dejan ahí. Yo hago hincapié que yo no lo transcribo, no escribo la respuesta por efectos de tiempo, ¿verdad? Bien, vean jóvenes, por el momento vamos a quedarnos por aquí en la grabación, ¿verdad? Les pido de favor, porque creo que en la tarea, vamos a ver la tarea, les pido por favor de que en este tiempo, en este momento, esta tarea ya la fecha la voy a modificar, porque hace falta 2 días, los coloqué allí, entonces no se preocupen eso, ya ustedes la pueden entregar. Entonces, para efectos de la tarea, jóvenes, si ustedes se fijan, aparece esto. Yo les pido de favor de que vayan haciendo, me imagino que no han hecho la tarea y si ya lo hicieron, pues que muy bien, pero les pido de favor de que vayan haciendo lo que es el inciso 1 y 2, porque el problema es que debo de detenerme con la clase hoy porque mi computadora está súper y extremadamente caliente, porque yo desde las 2 de la tarde estoy trabajando, tanto en la clase de ustedes como en la clase de cálculo 2, y mi calculadora ya está súper caliente y ya se me está poniendo súper lenta, entonces debe de descansar.